Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a seguir con estos videos en el análisis de sistemas de potencia. Aquí lo que tenemos es un sistema muy sencillo, pero ya en AC. Digamos como cambiando la temática que veníamos con flujos de carga light en DC netamente, DC puro. No simplificado un AC a un DC, no hay que confundirlo, es un flujo de carga DC. En realidad lo que habíamos tratado. Ahora sí, ese es el flujo más sencillo que podríamos tener en AC, que simplemente son dos barras. Como se pueden dar cuenta, el nodo generador donde yo puedo especificar el voltaje y sería el único generador, por lo tanto es el generador slack que llaman, aunque ya dijimos que eso es una definición que no aplica solamente a un generador, la definición de nodo slack. Los nodos podrían ser compartidos en esa función de slack. Bien, lo que se llama slack distribuido, pero prosigamos con el análisis. Simplemente lo que tengo es dos nodos, el nodo slack, un nodo de carga puro, donde especifico la potencia, es decir, la carga está modelada como una potencia constante, y lo que vamos a hacer es correr un flujo de carga en coordenadas rectangulares, lógicamente haciendo todo el proceso analítico hasta el punto donde lo podemos llevar a Excel, pero sin Solver, iterando de otra manera diferente a como hemos iterado en diferentes videos, ¿ok? Es muy sencillo. De pronto perdón las tachadoras y cosas de esas, pero porque he ido cambiando algunas cosas, ¿no? Algunos valores para que me dé un poco mejor el desarrollo de los cálculos más sencillos. Bien, vamos entonces a iniciar. El enlace o rama que ustedes pueden ver aquí, la parte resistiva es de 0.02. ahí pues está un poquito, digamos, como tachado, pero realmente ese es el valor, ¿sí? De 0.02 en por unidad, más la parte imaginaria que es la reactancia de J0.04 en por unidad. Esto es un 4. Hagan un acto de fe y ahí interpretan el 4, ¿cierto? Y ya van a ver por qué. Simplemente es para calcular al inverso como una admitancia que sea supremamente fácil. Bien, entonces continuando con la disertación, el análisis, perdón, la única variable aquí que realmente son dos componentes es la parte real de este complejo y la parte imaginaria de ese complejo, y no hablo de magnitud y ángulo porque acuérdense que lo estamos solucionando en coordenadas rectangulares, ¿ok? Entonces, coordenadas rectangulares de un complejo es parte real, parte imaginaria, así de sencillo. No es común, digamos, que se trabaja de esta forma. Normalmente se especifica más la magnitud de los nodos, sobre todo cuando hay más nodos de generación, se especifica es una magnitud de tensión. Por eso es que se trabaja más que todo en coordenadas polares. Aunque lógicamente, pues haciendo las modificaciones al algoritmo, uno podría llevarlos a una solución en coordenadas rectangulares, muy similar a lo que vamos a hacer acá, ¿no es cierto? Con algunos cambios. Entonces, en coordenadas rectangulares, lo primero que tengo que hacer es simplemente determinar esta impedancia serie que tengo aquí, convertirla en una admitancia. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con la Y-bus del modelo, ¿no es cierto? En videos anteriores habíamos trabajado con una Z-bus. Este caso vamos a trabajar con la Y-bus. De todas maneras, pues en videos anteriores tenemos que calcular primero la Y para por inversión obtener la Z-bus o la R-bus si estamos trabajando netamente en DC. Porque hay algoritmos que se obtiene directamente la R-bus o la Z-bus. Pues en muchos casos es preferible obtener primero la Y y luego por inversión la Z, salvo algunos casos especiales, y después lo explicaremos por qué hay algunos casos especiales, ¿no? Entonces, en coordenadas rectangulares, simplemente, voy a obtener primero el modelo de la admitancia, ¿no es cierto? De la admitancia de conexión. La admitancia de conexión entre las dos barras, simplemente tengo que es el inverso, ¿no es cierto? El inverso de esa impedancia que es serie, que sería 1 sobre 0.02, acuérdate que todo esto está por unidad, más J0.04. Sí, esta es la parte resistiva y esta es la parte de reactancia inductiva. Bien,
ya con todas sus salvedades. Entonces, para invertir un complejo simplemente sabemos que es una multiplicación sencilla. Para no alterar la igualdad simplemente multiplico y divido por su conjugado respectivamente. Entonces el conjugado simplemente es colocándole, cambiándole el signo a la parte imaginaria que tenga ese complejo, el complejo que está dividiendo. Entonces simplemente sería multiplicar y dividir por 0.01, como lo pueden observar. Perdónenme acá. 2, acuérdense que aquí lo cambié, menos j.004. Mire, este es simplemente el complejo conjugado. Entonces le cambié el más que tenía aquí por el menos aquí. Eso es simplemente el complejo conjugado y lo di por sí mismo para no estar alterando realmente el valor, y obtener simplemente el inverso. Entonces el inverso de ese sería, ustedes saben que al multiplicar un número por su conjugado es simplemente la suma de los cuadrados de los dos componentes, ¿sí? La parte imaginaria y la parte real, la suma como tal, sin tener en cuenta signo, debido a que al hacer los productos parciales, los signos negativos se cambian a signos positivos, y al final queda es una suma pura, ya de valores positivos. Bien, entonces aquí me perdonan, pero aquí simplemente por eso no coloqué aquí, digamos, como la parte superior, que es esta, y lo mismo acá va. Entonces dése cuenta por qué cambié los valores. Simplemente eso es 4 por 10 a la menos 4, porque es 0.02 al cuadrado, queda 4 por 10 a la menos 4, más, y acuérdense que 0.04 al cuadrado sería 16, esto es un 16, un acto de fe ahí, 16 por 10 a la menos 4. Entonces sumando da 20 por 10 a la menos 4, que es lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces ya teniendo el divisor, dése cuenta que este es que es muy fácil dividir por este divisor, y por eso fue que cambié los valores. Originalmente tenía 0.01 más J 0.05, entonces por eso le cambié a 0.01 la impedancia serie, lo cambié a 0.02 más 0.04. ok, eso es todo. Luego simplemente es matemática sencilla, ¿no? Entonces vamos a continuar con la disertación, y aquí tenemos ya haciendo, digamos, aquí ya se pueden ver mejor sin tachaduras el valor. 1 sobre 0.0 más j.04, ¿cierto? Y ahí multiplicando y dividiendo por su conjugado para obtener el inverso, ¿correcto? Y entonces aquí observamos, arriba queda el conjugado, porque arriba solamente está por 1, entonces queda la misma expresión, que es el conjugado. Y aquí pues queda lo que hemos hablado, que es 4 por 10 a la menos 4, más 16 por 10 a la menos 4, lo que da 20 por 10 a la menos 4, ¿sí? Listo, que es la suma. Y arriba pues el conjugado por el que habíamos colocado. Aquí simplemente separé la parte real, la parte imaginaria, dividiéndole por ese valor que obtuve. 20 por 10 a la menos 4 realmente 2 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces por eso lo coloqué por 2 por 10 a la menos 3. La parte en real arriba era de 2 por 10 a la menos 2, o 0.02. Entonces esto queda muy sencillo de obtener, ¿qué es? Porque 2 con 2 se va, queda un 1, y esto se va con esta parte, quedando 10 a la menos 1 abajo, entonces pasando arriba como 10 a la 1. Entonces por lo tanto queda esta parte es igual a 10, que aquí se ve. Y la parte imaginaria, acuérdense que arriba era el conjugado, por eso el menos aquí, j, que es la parte imaginaria, arriba era 0,04 por 10 a la menos 2, o 4 por 10 a la menos, perdón, 0,04 o 4 por 10 a la menos 2, dividido entre 2 por 10 a la menos 3, que era 20 por 10 a la menos 4, y entonces 4 y 2 queda 2, y lo mismo, 10 a la menos 2 sobre 10 a la menos 3 queda 10 a la menos 1 abajo, que pasa arriba como 10, y 10 por 2 del producto de esta adición de 4 y 2 queda 2, entonces 10 por 2 da 20, con este menos queda menos j20, y simplemente ese es y12, ¿sí? Que es el inverso de esa impedancia que teníamos. La impedancia era 0.02 más j 0,04, y este es el inverso, o la y sencilla
entre esos dos nodos. Ya teniendo la Y, simplemente lo que podemos armar es lo siguiente. Vean. Entonces, dése cuenta simplemente que cómo armamos la Y-bus. En el nodo 1, o sea, en el elemento 1, 1 de la matriz, simplemente queda el elemento que conecta entre los nodos 1 y 2, o la suma de todos los elementos que conectan al nodo 1. Pero como solamente hay un elemento, entonces queda 10 menos J20, que fue lo que acabamos de obtener. Y al igual en el nodo 2, la suma de todos los elementos que conectan como elementos de admitancia, acuérdense, que conectan a ese nodo, solamente hay uno, que es el que conecta a 2 con 1, al igual que en 1, entonces es 10 a la menos J20. Y acuérdense que el elemento fuera de la diagonal en cada renglón es simplemente el negativo del elemento con el que se conecta. Entonces menos J, acuérdense, era 10 menos J20. Entonces la conexión del 1 con el 2 negado o multiplicado por menos 1 simplemente da menos 10 más J20. Lo mismo acá, que es la conexión del 2 hacia el 1. ¿Sí? Entonces esa es la Y-bus en propiedad, y así es fácil armada. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo es la expresión que uno normalmente utiliza? Entonces, con Y-bus, entonces Y-bus por B-bus. Y-bus es una matriz 2x2 y B-bus es una matriz columna de 2 por 1, dos renglones y una columna. Eso me da una columna de las corrientes netas inyectadas, ¿no es cierto? Y-bus por B-bus columna. Si esto es corriente, al conjugarla, ojo con este conjugado, este asterisco aquí superior derecho, toda esta parte conjugada, si yo la multiplico por un B diagonal, es decir, todos los voltajes de bus en la diagonal y ceros fuera de la diagonal, o sea, no me cambia, es un producto conforme, no me cambia nada, y me quedan las potencias 1, pero acuérdense que son potencias, vamos aquí a borrar un momentico. Como son potencias complejas, entonces queda un vector de potencias, un vector columna de potencias de 2 por 1, donde el primer elemento es S1 y luego S2, pero inyectadas. Entonces, acuérdense, en los videos anteriores yo normalmente coloco este símbolo aquí, que es inyectadas al nodo, o sea, entrando al nodo. Y acuérdense que esto es 2 por 1 del resultado de esta operación, muy sencilla. Ya tenemos Y-bus, que es esta parte de arriba. Ahora, vamos a mirarlo más detenidamente. Ustedes saben que el conjugado de un producto, como lo tenemos aquí arriba, el conjugado de un producto es igual al producto de conjugados, ¿sí? Entonces es la misma expresión de aquí arriba, simplemente que estoy colocando Y-bus conjugado, cada uno respectivamente, por el B columna conjugado. Aquí sigo dejando el B diagonal, que es la matriz de diagonal de voltajes, que es de 2 por 2 también. Todos estos productos conforme para que dé un vector columna de 2 por 1. ¿Ok? Aquí seguimos teniendo lo mismo. Aquí simplemente he dicho es ese tema de que el producto el conjugado de productos es igual al producto de conjugados en el mismo orden, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Porque acuérdense que la multiplicación en matrices no es el orden de la multiplicación de matrices es muy importante, porque podrían o no ser conforme o simplemente no da lo mismo al cambiar el orden, ¿ok? No es conmutativa, es la palabra. Entonces, simplemente aquí, ¿qué es Y-bus conjugada? Ya teníamos Y-bus, pues la Y-bus conjugada es sencilla. Acuérdense que el conjugado de un complejo, aquí sería, pues, de cada uno de los elementos que están en las casillas de esa matriz, hay que conjugarlos. Así es sencillo, así es sencillo. Entonces, si aquí Y-bus conjugada, aquí ya dio 10 más J20, quiere decir que aquí era menos J20 en la original, o sea, sin conjugar. Y sucesivamente aquí las conjugadas. Entonces, dése cuenta que
Algo muy interesante es que para cuando hay solamente inductancias en la red, es decir, partes inductivas no capacitivas, tanto la parte real como la parte imaginaria y resistencias lógicamente positivas, porque podría uno por modelamiento artificialmente que aparezca una resistencia negativa, no necesariamente es como la resistencia de un arco, ¿no? Que las resistencias de los arcos sí tienen una característica negativa. Entonces simplemente ya tengo esta Y-bus conjugada, ¿no es cierto? Entonces aquí lo desarrollo un poquito más. Podría no estar muy claro, pero los que me han seguido en los demás videos sí se vería muy bien. Y viendo la fórmula acá arriba, miren, B diagonal, ese es el voltaje diagonal. Y yo asumí un voltaje en el bus slack de magnitud 1.0 al ángulo 0, lo que da en rectangulares, ojo, que la parte real es 1.05 porque es coseno de 0, entonces 1.5 que es magnitud por coseno de 0 da, pues coseno de 0 es 1, entonces da 1.05, que es el valor de la magnitud, más 1.5 por el seno de 0, el seno de 0 es 0, entonces esta parte imaginaria es 0, ¿cierto? Esta parte imaginaria es 0, perdón, y lo más interesante es que interesante no, en el orden de ideas, como estamos desarrollando el ejercicio, es que la magnitud de ese voltaje, que es el La, y es un generador lo que hay, se conserva ese voltaje, ya sea en magnitud, en coordenadas real y en coordenadas rectangulares, o sea, parte real, parte imaginaria. Entonces este valor no va a cambiar, ¿ok? Y esta es la parte de la B diagonal que premultiplica todo este producto conforme aquí que la tenemos, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, y ceros fuera de la diagonal, lo que hemos dicho, aquí que está el voltaje en la barra 2, que este sí es desconocido, pero por ahora lo vamos a arrancar, yo lo puedo arrancar con cualquier valor, ya sea 1 a la 0, que no es un arranque plano, ojo, porque uno tiende a entender que el arranque plano es 1 a la 0, ¿no? Eso es cuando, digamos, todos los generadores están a 1 a la 0, entonces yo arranco 1 a la 0, 1 a la 0. Aquí no, mire, incluso el generador la está en 1.05. Entonces, al arrancarlo en 1, esto ya no es un arranque plano. Yo lo puedo arrancar como quiera, realmente le puedo arrancar con una parte real y una parte imaginaria diferente de 0. Lógicamente, lo arranco en valores cercanos porque acuérdense que la región de atracción de la solución del Newton tiene que estar muy cerca a una solución posible para que sea eficiente el algoritmo, ¿ok? Entonces 1 más J0, parte, o sea, sería A y B, que a la larga serían las incógnitas que vamos a tener. Aquí ya no es magnitud y ángulo, sino parte real, parte imaginaria de ese voltaje, incógnita, ¿no es cierto? Bien, acuérdense que esta es la Y-bus conjugada, ¿sí? Donde quedan estos todo positivo aquí y esto todo negativo fuera de la diagonal. Y ya vimos en la propiedad cuando todo es inductivo, ¿ok? Y no hay resistencias negativas por modelo. Y aquí está este vector columna que yo lo coloqué como vector columna. Después les voy a mostrar un procedimiento especial de armar matrices jacobianas por inspección, que eso estuvo en mi tesis de pregrado de una manera muy sencilla. Pero por ahora este vector que postmultiplica todo el producto conforme lo voy a colocar en versión columna, que es los voltajes, y esos voltajes tienen que estar conjugados, ojo. Entonces, si ustedes observan, simplemente yo tuve como la delicadeza, aquí siempre va a ser 0, entonces no importa si le coloqué más o menos, pero para decir, mire, este está conjugado, le coloqué el menos 0, ¿ok? Y aquí, lógicamente, aquí es 1 menos J0, aquí lo había puesto 1 más J0, que es como el voltaje de arranque, y esto es igual a una S, perdóname la tachadura, a la S inyectada, ¿cierto? Eso hay que tener mucho cuidado cuando yo hablo de inyectada, ¿no es cierto? Como vimos en videos anteriores. Y sigan perdonando las tachaduras, pero aquí simplemente lo que hice es hacer, digamos, como el producto, pero me interesa solamente del renglón 2, ¿sí? O sea, el nodo
¿Por qué no hago el del renglón uno? Porque el del renglón uno yo no conozco la potencia neta inyectada, ni la potencia activa ni la potencia reactiva, porque el generador es la y allí vienen las pérdidas de activa y reactiva. Y en principio no conozco la corriente para conocer esas pérdidas que vienen de allá, entonces no lo puedo igualar para poder iterar y calcular unos. Además, la ecuación 2, o sea, al desarrollar esta ecuación, el renglón 2, solamente para S2, y que es un complejo, acuérdense, o sea, es una parte real y una parte imaginaria, y si la separo en parte real, parte imaginaria, entonces yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que es la parte real y la parte imaginaria de B2. Entonces por eso yo no necesito ni siquiera establecer el producto matricial aquí analítico para el primer renglón, que es el renglón del slack. En este caso de flujos sencillos, flujos básicos de potencia, porque muy seguramente cuando es un flujo óptimo de potencia, seguramente en los flujos de potencia óptimos, si yo requiero realizar esas ecuaciones, ¿ok? Que después les mostraré cómo correr un flujo de potencia óptimo. Aquí, para que no se tengan con este, es un producto de complejos, ¿sí? Producto de complejos que me llega a establecer dos ecuaciones. Las dos ecuaciones que yo establezco, aquí están, ¿sí? Yo las llamé 1 y 2 aquí. Entonces aquí, para que ustedes la vean un poquito mejor, entonces eso me da esto, ¿sí? Entonces deje cuenta que esta es la parte real de la potencia neta inyectada. Yo después la cambié de valor para Excel, porque me da muy pequeño realmente las soluciones, pero la puedo dejar ahí y la vamos a mirar en Excel con esos valores. O sea, una potencia activa inyectada de 1, o sea, la carga demanda 1 en por unidad, pero como potencia saliendo. Pero como inyección de potencia a ese lado de la igualdad queda menos 1. Y la potencia reactiva la coloqué en menos 0.5. Normalmente uno, ¿por qué la coloca como la mitad? Porque acuérdense que el ángulo, el factor de potencia, al colocar la potencia reactiva como la mitad, me da un factor de potencia que sea menor a 0.9, ¿no es cierto? Pero aquí lógicamente está más cargado de potencia reactiva de lo normal, ¿no es cierto? Porque podría estar mejor compensado, pero igual, o sea, esto no implica mucho. Acuérdense que en AC sí existe una relación directa entre potencia activa ángulo, o sea, una conexión fuerte entre potencia reactiva y ángulo de solución en esos nodos, y potencia reactiva, magnitud de voltaje de solución. ¿Okay? Hay unos flujos de carga especial que son los desacoplados, y hay desacoplados rápidos. Hay una cantidad de versiones de flujos de carga, que aquí simplemente estamos no asumiendo esas simplificaciones. Bien, entonces las incógnitas serían la parte real y la parte imaginaria de B2, ¿sí? Inicialmente, por eso es el superscript, el superíndice de 0 es como la iteración 0, es decir, en el arranque yo asumo que la parte real del voltaje en B2 es igual a 1, y la parte imaginaria del voltaje en B2, que es la parte B, A más JB, llamo ese complejo de B2, es igual a 0. Entonces 1 a la 0 es un arranque, y acuérdense que no es un arranque plano. El arranque plano es cuando yo lo arranco a todas las tensiones a iguales. Bien, entonces ya esta es la última hoja para pasar a Excel. Voy un poquito más rápido porque en anteriores videos pues les he mostrado cómo es la metodología de trabajo analítico matemático que llevo, y realmente estos son pasos matemáticamente, aunque tediosos, son necesarios, y realmente hay que encontrarle como el amor a esos pasos y no llamarlos tediosos, porque realmente eso es lo que a uno le da como el background de conocer mejor las ecuaciones, ¿ok? Y los desarrollos, y de ahí uno puede deducir más cosas, de ahí puede uno innovar en la matemática, no solamente aplicar formulismo que le dan a uno como recetas, pues, que le dan los libros, ¿no es cierto? Los libros en general son muy buenos, son desarrollados por personas que también trabajaron mucho las ecuaciones, y de eso se trata. Uno como estudiante casi no le queda el tiempo para trabajar ecuaciones, lastimosamente, porque es una carrera, y como su nombre lo dice, es una carrera y contra el tiempo. En 5 años pues realmente no se ve en profundidad, sino en anchura las cosas. Bien, son las mismas ecuaciones, simplemente que las rearreglo
Eso de -3 no se asusten, simplemente es que yo digo, hombre, voy a darle un poco más de peso ya en el Excel cuando lo trabajo para ver cómo interactúan los cambios de las variables, ¿no es cierto? Para ver sus sensibilidades. Sensibilidades es cómo están relacionadas las variables. Por ejemplo, cómo está relacionada la variable potencia activa tanto con el ángulo como con la magnitud. Y vamos a ver que esa relación entre potencia activa y ángulo es muy fuerte y es débil, es débil respecto a la magnitud. O sea, la relación es potencia activa, ángulo fuerte, y potencia activa, magnitud débil. Y aquí es al contrario en la potencia reactiva. La potencia reactiva, la relación fuerte es potencia reactiva, magnitud, potencia reactiva, ángulo, ¿cierto? Perdón, la débil es potencia reactiva, ángulo, ¿ok? Aquí en esta, y esta es la ecuación. La ecuación 1 es la ecuación para la activa. Aquí lo voy cambiando, perdón. Y la ecuación 2 es para la reactiva, ¿no es cierto? Simplemente rearreglo términos, agrupo para que pues como para meterlas en Excel. Y al final me quedo con estas, las que tienen la flechita aquí al lado. Sí, que queda un poco más como compacta aquí, y esta que tiene la otra flechita, me quedo con esas dos. Bien. Entonces acuérdense que A y B es la parte real y la parte imaginaria de ese complejo que para nosotros es la incógnita, que es B2. La A puede ser positivo o negativo, no quiere decir que coloque A sea un positivo, coloque B sea un positivo. No, A o B pueden tomar valores positivos o negativos, aquí no hay restricción. Y de hecho se van a dar cuenta que hay uno que va a tomar valor negativo, ¿no es cierto? Ya en la solución iterativa, ya en Excel se van a dar cuenta. Aquí simplemente ya armo la matriz jacobiana, que es derivar esas ecuaciones. Entonces por eso le coloco, mire, la derivada de la ecuación 1 con respecto a A, la derivada de la misma ecuación 1 con respecto a B, en esa línea. Y ahora la ecuación 2 la derivo con respecto a, en ese orden de columnas, hay que ser ordenados. Y esa ecuación 2 derivada con respecto a B, que es la otra variable, y por eso tengo un arreglo cuadrado de 2 por 2. Bien. Y esa derivada es muy sencilla, pero que muy sencilla. Y da esto simplemente. Ustedes lo pueden comprobar con respecto a los valores que les hemos dado. Eso ahí no tiene ningún misterio. Esa es la ecuación de Taylor. Como siempre hemos hablado, la solución de Taylor simplemente es el valor siguiente, que es el valor para la iteración, para la siguiente iteración. Esta es la iteración 0, la arranque, y esta sería la iteración para valor 1 ya corregido. Es igual a ese valor inicial. Aquí acuérdense que esto sería un vector realmente de 2 por 1, donde está A y donde está B. Y los valores iniciales, acuérdense, A es 0, A es 1 y B es 0. Entonces estaría un vector columna aquí de 1, 0, ¿no es cierto? Bien, menos el jacobiano invertido evaluado en con esos valores iniciales por realmente aquí coloqué 0 menos el valor de la función en 0, ¿sí? Realmente ese menos pasa acá y por eso es que queda menos aquí. Es Taylor, simplemente es entender bien Taylor, como lo hemos hecho más detenidamente, más despaciosamente en los videos anteriores. Entonces no se preocupen por eso. Taylor sí hay que entenderlo muy bien, es una expresión muy sencilla. Por la función igualada a 0 y evaluada en esos valores iniciales, por eso se coloca el superscript de 0, ¿no es cierto? Acá. Entonces ahí vamos. Acá simplemente esta parte, lo que le digo es la función igualada a 0 y evaluada en esos valores iniciales. Entonces dése cuenta que aquí la sigo colocando analíticamente. Esa es la ecuación, es 1 y 2 que habíamos llamado, pero lo único es que pasé, aquí tenía los valores de potencia, la parte real inyectada que era menos 1, la pasé aquí a este lado, y aquí era menos 0.5, puedo colocar cualquier otro valor y las pasé a este lado de la ecuación, o sea, igualadas a 0. Eso es todo, no hice más. Bien.
Pues esto no es una camisa de fuerza, sino que simplemente es como para dejar ahí menos cálculos, menos cosas. Entonces, mire, el valor inicial que le había hablado es A y B, que es la parte real, la parte imaginaria del voltaje B2, y lo arranco en 1 y 0, ¿cierto? Ahí está bien claro. Esa es la solución obtenida, ¿no es cierto? Entonces se cuenta que yo les había dicho de que ese valor, eso depende para una carga. Ahorita miramos qué carga. Eso ya es una carga no es la de 1 y 0.5 porque estaba muy bajita, sino se la cambié para que era mayor caída de tensión, ¿sí? Y mayor corrimiento en ángulo, ¿correcto? Aquí ya están creados el ángulo. Estos son los valores rectangulares de B2, ¿cierto? Descompuesto como A más JB. Y se cuenta que B dio negativo, lo que yo les había dicho anteriormente. No quiere decir que coloque B y B sea un positivo, no. Él da el valor que debe dar. Ahora sí vamos a pasar a la parte de... Vamos a pasar a la parte de Excel. Bien. Esto simplemente aquí, voy aquí a retirar un poquito. Para colocar, me perdonan aquí esa vaina aquí. Y les voy a explicar cómo se itera de otra manera con Excel y todavía es mucho más fácil. Para no meterse uno a cambiar la configuración de Excel. Pero también la otra manera es también muy fácil. Simplemente es que hay que tener alternativas. Plan A, plan B, plan C. Y una pues le puede una parecer más fácil que otra en determinado momento. O puede tener alguna ventaja, ¿no? Como después les mostraré qué ventajas tiene de una u otra manera. Bien. Entonces me perdonan aquí. Aquí simplemente yo lo que hice fue, como ustedes pueden observar acá, aquí estoy colocando los valores de A y B. Voy a ir a la hoja inicial. Aquí están en 1 y 0. Lo que yo les decía, A es igual a 1, B es igual a 0. Y esos son los valores iniciales, la iteración 0. De hecho, ahorita voy a borrar. Voy a arrancar como si no sin tener aquí las iteraciones, porque aquí ya las tengo hechas y les voy a explicar varias cosas, varios detalles, varios tips que son muy importantes para usted. Aquí coloco las fórmulas 1, 2. Espera aquí un momentico porque hay una interacción de la luz. Bien, hay un deslumbramiento. Aquí me tengo que apagar la luz un momentico. Dese cuenta que esa es la función. Esa es 1 y 2. 1 y 2 simplemente que la llamo hacia A y hacia B, donde están A y B. Y mire, aquí ya le he cambiado, ¿sí? Pero realmente voy aquí a eliminar unas cosas. O sea, realmente aquí la puse igualada ya a 3, pero yo la pude haber igualada a 1. Voy a cambiarle y ahorita les muestro yo cómo cambio. Por ejemplo, aquí había dicho que era 1, ¿sí? Y esta era 0.5. ¿Correcto? Bueno. Entonces, bien. Entonces, esta es la fórmula que debe dar 0, pero no da 0. ¿Por qué? Porque coloqué unos valores arbitrarios de arranque y no va a dar 0 porque 0 ya es la solución. Entonces ya tendría que A solución sería 1 y B solución sería 0, pero no, va a dar un error y de eso se trata. Entonces inicialmente en esa iteración la función por la parte activa dio 0.5, que debería dar 0, y la función 2, que está igualada a 0, dio menos 0.5, que lógicamente no es la solución, ¿no? Que es la ecuación para la parte reactiva. Bien, bien, ahí sencillamente no estoy haciendo absolutamente nada más. Esta es la jacobiana. Esa es la jacobiana. La jacobiana simplemente, y si podemos ver aquí, pues relacionadas también a donde está A y donde está B, ¿sí? En cada elemento. Entonces la jacobiana
si no bajar cero, lógicamente, porque la tengo invertida. De hecho, cuando hay colapso de voltaje, este procedimiento falla debido a que la jacobiana, que se entiende como las pendientes, esas pendientes en el colapso de voltaje serían casi que una línea vertical, esas tangentes en el punto de solución, y al invertir daría infinito. Entonces decir que ese procedimiento para colapso de voltaje no nos serviría, y hay otros procedimientos o algunos cambios que nos podrían ayudar para ese problema específico de colapso de voltaje, ¿no es cierto? Lo que yo les quiero mostrar entonces es simplemente que eso es la jacobiana de primera iteración, ¿cierto? Lo que da con valores en A igual a 1 y B igual a 0. Eso es todo. Eso ahí son las fórmulas y no es más. Y esta es la inversa. Esa es la inversa, y ustedes ya saben cómo invertir en Excel. Hay una función que es M inversa. No es necesario mostrarla, yo creo. Ya la he mostrado en videos anteriores para no hacer largo el video. Entonces, aquí donde yo coloco correcciones, realmente es multiplicar ¿qué? Es multiplicar una matriz con un vector. ¿Cuál matriz con cuál vector? Pues la matriz invertida o la jacobiana invertida premultiplica este vector, ojo, esta por este vector de funciones de iteración, que al final deberían de ser, entonces las correcciones deberían ser cero, si se dan cuenta, al final, pero como no son cero, pues da unas correcciones diferentes de cero. Lo único que hay que tener en cuenta es que esa multiplicación es negativa, o sea, esta matriz por este vector con la función de Excel me da estas correcciones, pero multiplicadas por menos 1. Aquí simplemente voy a mostrar en la línea de fórmulas que es una multiplicación matricial. Esta primera parte, como ustedes pueden darse cuenta, de I9 a J10 está la matriz inversa de la jacobiana, y aquí está el vector de funciones, de evaluación de las funciones entre G6 y G7, que es de 2 por 1, es vectorcito 2 por 1, y esta es una matriz de 2 por 2, es un producto conforme. Estoy multiplicando, pero estoy multiplicando por menos 1, que ahí es donde se tienen que dar cuenta, ¿no? Y la multiplicación matricial yo ya la he puesto en otros videos. Bien, entonces vamos a seguir mirando. Entonces, ¿los nuevos qué es? Aquí en nuevo simplemente yo sumo estas correcciones con los A y con los B iniciales, que los tenía arriba. No hago más. Entonces yo simplemente estoy sumando esto directamente, o sea, esto más esto, más estos valores aquí que tengo. Entonces esto más esto, y si quiere aquí en la conseguimiento de las ecuaciones, en las fórmulas, que es rastrear dependientes o precedentes, más bien. Entonces dése cuenta, aquí, entonces dése cuenta, mire, aquí me está diciendo, estoy multiplicando estos dos, o sea, estoy sumando este vector de 2 por 1 con este vector de 2 por 1. ¿Y cómo se suman los vectores? Pues simplemente de manera directa, primer elemento con primer elemento, segundo elemento con segundo elemento, y va a dar un vector también de las mismas dimensiones, ¿no? O sea, 2 por 1. Esos son los nuevos. Vamos a quitar las flechas para que ustedes lo puedan apreciar menor. Y entonces el valor mejorado en A y en B, que es, acuérdense, el A es la parte real, B es la parte imaginaria del vector 2 de la variable compleja pero rectangular del voltaje en la barra 2. Entonces dio 1 y dio menos 0.028, ¿cierto? Entonces, ese es el nuevo. Ahora la pregunta es, ¿y entonces cómo itero? Entonces la iteración, simplemente lo que yo hago, y lo voy a borrar a propósito, aquí ya lo tengo hecho, aquí ya tengo, y para que ustedes se den cuenta que tengo ahí, tengo unas hojas.
Entonces tengo hoja 1, para mí son iteraciones, hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4 y hoja 5. Realmente si examinamos ya la hoja 5, que es la última iteración a la que la llevé, eso ya da ceros. Entonces prácticamente la función ya dio 0, las funciones aquí, que da lo que necesitamos, ¿sí? Las correcciones dan 0, ¿sí? Y esos valores nuevos ya son los finales, ¿sí? Y se cuenta que ya entre una iteración y otra prácticamente que ya no hubo ni que hacer cambios. O sea, aquí este valor anterior, que venía de la anterior iteración, y esos ya son iguales, ¿sí? Bien, y aquí simplemente tengo los valores ya tanto en magnitud como en ángulos, y era lo que yo les decía un poco, o sea, es muy pequeño. Esa magnitud del voltaje en 2 da 1.00099 por unidad. Entonces se me cayó muy poco porque la potencia reactiva en ese nodo 2 es muy poca, ¿sí? Y el ángulo es muy pequeño, es apenas menos 1.6 grados, porque tengo una potencia reactiva muy poca para ese sistema, porque la impedancia de enlace es pequeña, realmente está muy buena, muy bajita. Entonces, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Y cómo puedo tener esas otras hojas? Es la gran pregunta ahora. Yo sinceramente voy a eliminar, con el permiso de ustedes, y aquí ampliando el tema, yo voy a eliminar esas otras hojas que tengo ahí para que ustedes observen con Shift, manteniendo Shift es la letra de la flechita arriba, manteniéndola presionada y seleccionando las hojas que quiero eliminar, luego clic derecho y eliminar. Él me va a preguntar que si desea eliminar de Excel esas hojas. Yo le decido eliminar, ya me las eliminó y me quedo con la hoja 1, que era la de la iteración inicial. Entonces simplemente ya tengo la iteración inicial y yo le voy a dar, mira, clic derecho sobre la etiqueta de la hoja 1, mire, clic derecho, le voy a decir mover o copiar y me voy a situar en mover al final y voy a cliquear, crear una copia, aceptar y mire, me apareció la misma, es la misma, lo mismo que tenía en esa hoja 1, me aparece como hoja 1 y entre paréntesis 2, es una copia tal cual. En esa copia lo que yo voy a hacer es traer acá los valores nuevos, o sea, los que tengo sombreados en amarillo, pero de la anterior hoja. ¿Cómo? Simplemente, por ejemplo, el valor de A de la anterior hoja. Entonces, en esa nueva hoja me sitúo acá y le doy un igual. Luego me voy a la hoja 1, que aquí en la pestaña la hoja 1, me paso la hoja 1, pico donde están los nuevos y le doy Enter. ¿Sí? Y así con el valor de B. Entonces, él me queda automáticamente en la hoja copia 2. Entonces le voy a en B, acá, le voy a dar un igual. Me voy a la hoja 1 y aquí en los amarillos, que son los nuevos, lo cliqueo y le doy Enter. Me quedo en la hoja copia, en la hoja 2, en la iteración 2, en la iteración 1 realmente. Dese cuenta que ya me los actualizó. Esto ya no es el error disminuyó. Yo quiero que se den cuenta de esto, mire, bajó de 0.05 a casi bien bajito y estaba en menos 0.5 para la parte imaginaria, bajó a 0.018, o sea, más bajito, o sea, está acercando a la solución. Esos nuevos valores acercan a la solución, se actualiza la Jacobiana, ¿no? Con esos valores nuevos. La Jacobiana pues tiende a volverse constante al ser la solución. Esa es la inversa de la Jacobiana, como hemos dicho. Las correcciones y los nuevos serían la suma de estos más estas correcciones. Obtengo los nuevos y aquí ya es una repetidera de la repetidera, aunque Newton Raphson son muy poquitas ecuaciones independiente del tamaño del sistema para el flujo de carga básico, normalmente 3-5 iteraciones dependiendo del tamaño de la carga. En por unidad pues es muy rápido. Entonces clic derecho ya en esta segunda pestaña, en esta segunda hoja, mover o copiar, le digo mover al final, crear una copia, aceptar y me copia una tercera hoja con base en la hoja 2. Entonces una tercera hoja. Bien, vuelvo y hago lo mismo. Entonces me sitúo aquí. Acuérdate que estos son los valores de partida para esta hoja, para los cálculos de esta hoja 3. Entonces los tengo que actualizar. ¿A qué? A los valores que me dio la hoja anterior, que son los amarillos de la hoja anterior. Entonces esto me paro ahí y le doy un igual, pico en la pestaña de la hoja 2,
selecciono en la parte amarilla el parámetro A, le doy enter y me trajo el parámetro A actualizado de la hoja 2. Ahora ya me quedé en la parte B de la hoja 3, lo voy a actualizar con respecto a la hoja 2, le doy un igual, aquí lo cliqueo, enter y ya quedé en la hoja 3 con valores actualizados y esos son valores nuevos. Desen cuenta ahora que el valor es muy ínfimo, ya casi a 0, da por 10 a la menos 6 prácticamente que la segunda, al final de la segunda iteración o tercera iteración, como quieran verla, pero realmente es la segunda iteración. Las correcciones son muy pequeñas, entonces prácticamente ya casi que son los valores de solución. Estos valores casi que son los valores de solución, y de los nuevos a los de estos iniciales de esa iteración a los nuevos al final de la iteración cambian muy poco, ¿sí? Voy a hacer una cuarta iteración, entonces me pico sobre la pestaña de la segunda hoja, clic derecho, mover o copiar, mover al final, crear una copia, aceptar, y me crea una cuarta hoja, copia fiel de la tercera, y voy a actualizar en esa cuarta hoja estos valores de entrada de esa iteración o esa hoja A y B con respecto a los cuadros amarillos, pero de la anterior hoja, no de estos. Esos son los mismos porque no he cambiado nada, son los mismos de la tercera hoja. Hasta ahora son una copia. Esta hoja 4 es una copia fiel de la hoja 3, ¿correcto? Entonces me sitúo en A, que es el primer parámetro que voy a cambiar, le doy un igual, me voy a la hoja 3, pico en el amarillo del parámetro A y le doy enter y ya me lo actualizó. Y ahora le doy igual para el parámetro B, me voy a la hoja 3, pico el parámetro 3, le doy enter y ya me dejó incluso en la hoja. Cuando doy enter me quedo en la hoja 4 y ya con los valores actualizados. Y observen que ya va el error en la fórmula en la parte activa y reactiva tiene que dar 0 y ya está por el orden de 10 a la menos 12 y del orden de 10 a la menos 11, o sea, ya casi prácticamente son errores muy minúsculos. Claro que depende, como estamos trabajando en por unidad, que son valores relativos, hay que ver los valores base, ojo, porque esto un profesor puede molestar mucho si están entregando un trabajo, alguna cosa, ¿no? O algún tipo de análisis ya sobre soluciones, ¿no? Bien, entonces los nuevos, simplemente aquí ya tenemos los nuevos, no cambian ya muy perceptiblemente por las cifras significativas que tenemos. Las correcciones también están del orden de 10 a la menos 13 y 10 a la menos 18. La jacobiana se actualizó y como los valores casi no han cambiado, pues casi que ya es una jacobiana casi que constante y la inversa de la jacobiana. Vamos a hacer una cuarta iteración para llevarlos a 0 con el número de cifras significativas que maneja Excel, que uno también las puede configurar, pero hagamos la quinta o cuarta iteración final como ustedes quieran verlo. Entonces, acuérdenme, me sitúo sobre la pestaña de esa ya actualizada de esa hoja, le digo mover o copiar, mover al final, crear una copia, lo voy a aceptar, me creo una quinta hoja, copia de la 4 hasta ahora. En esa quinta hoja me paro en A, le doy igual, me voy a la pestaña de la hoja 4, el parámetro A, que es el que voy a cambiar, en la parte amarilla lo selecciono, le doy enter, ya me lo actualizó. Ahora el parámetro de esa quinta hoja, el B, me voy a la hoja 4, este es el parámetro nuevo de la cuarta hoja, lo traigo hacia la quinta, ya lo trajo, y dese cuenta ya en cuánto se puso. La función que tenía que dar 0 ya dio 0, con la resolución que está manejando Excel de cifras significativas, las correcciones ya dieron 0, y los nuevos ya, esos son los valores de solución, punto. Entonces, dése cuenta que ya de aquí para adelante ya no es necesario seguir iterando, ¿no es cierto? Lo único que quiero mostrarles es lo siguiente. Entonces, ¿cuánto sería la magnitud? La magnitud, simplemente acuérdese que la magnitud es la raíz cuadrada de las magnitudes de las dos componentes, de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, la parte real, entonces primero que todo es una raíz, entonces la función es potencia. Voy a acercar aquí a ver qué es lo que estoy haciendo. La función es potencia, es dos funciones de potencias encadenadas. Entonces, ¿la potencia de qué? Realmente es una raíz, pero las raíces se manejan como potencia aquí en Excel. Entonces, ¿potencia de qué? De una potencia de este primer número elevado al cuadrado, entonces, 2, allá quiere decir que el primer, más la potencia, la función potencia,
es decir, elevado a la parte imaginaria al cuadrado, coma 2,